el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 13. Y hoy estaremos finalizando nuestra serie de prédicas de este maravilloso y desafiante libro de Daniel. Bien, entonces Daniel capítulo 12, todo el capítulo que consta de 13 versículos. Bien, hermanos, voy a verificar si ya todos lo hemos ubicado, si ya todos lo tenemos. Muy bien, gracias, hermanos. Excelente. Bien, así dice la palabra del Señor. El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los siglos. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad de leer tu palabra. A través de ella, Señor, tú nos muestras tu amor, nos muestras tu enseñanza, nos muestras tu exhortación. Tu palabra, Señor, es vital para tu pueblo. Por esta razón, te pedimos, Padre, que nos guíes con tu Santo Espíritu, nos enseñes, Padre, el mensaje que tú tienes para todos nosotros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos ante ti. Amén. Bien, hermanos, el título de nuestro mensaje es el siguiente: El Señor es nuestro Salvador. El Señor es nuestro Salvador. Y para comprender el mensaje lo he dividido en 3 segmentos muy importantes. En primer lugar, vamos a hablar sobre la realidad de que es el Señor quien conoce a su pueblo. Dios, hermanos, nos conoce a cada uno de nosotros por nombre. La Biblia dice que Él tiene nuestros nombres registrados en su libro. Él nos conoce.
pero también el Señor nos consuela. Él es el único que puede erradicar la tristeza de nuestros corazones. Nadie más. El Señor conoce a su pueblo y el Señor consuela a su pueblo. Esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza que tenemos es la siguiente. Nuestro Señor domina sobre todo. Nuestro Señor tiene el dominio y el poder sobre toda la creación, sobre la historia. El Señor conoce los tiempos. Repito, hermanos, el Señor domina sobre todo, sobre el mundo entero y sobre la historia. El Señor conoce los tiempos. Y la tercera enseñanza que tenemos para nosotros, el Señor llama a su iglesia a permanecer fiel hasta el fin. El Señor nos llama a perseverar fielmente hasta el fin. Por eso digo, hermanos, el Señor es nuestro Salvador. La semana pasada hemos visto la figura de Antíoco Epífanes, un hombre perverso y malvado que existió aproximadamente 150 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. Este rey que pertenecía al reino de los Seleucidas, que se presentó en el escenario mundial como un símbolo, como un prototipo del anticristo. También hemos visto la semana pasada algunas características del anticristo. Este hombre de perdición, este hombre blasfemo y perverso, que no tendrá respeto por la vida humana, que no tendrá ningún respeto por Dios, que buscará estar en el lugar de Cristo, sustituir a nuestro Señor Jesús. Este personaje que va a tener poder económico, poder político, poder religioso, pero que al final el Señor Jesús se impondrá, el Señor Jesús vencerá. Y esta mañana en el capítulo 12 continuamos hablando sobre la presencia de este anticristo y cómo el Señor va a librar a su pueblo. Vayamos entonces, hermanos, al versículo 1 de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo, me voy a detener en esa frase, en aquel tiempo. ¿A qué tiempo se está refiriendo aquí el Señor cuando dice en aquel tiempo? Y en el versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin. Aquí ya nos da una idea. Cuando la Biblia acá dice en aquel tiempo y el verso 4 dice es el tiempo del fin, está señalándonos, hermanos, al tiempo próximo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor aquí en Daniel 12 está dándonos una profecía de lo que sucederá, de lo que acontecerá a lo largo de la historia, desde la venida de nuestro Señor Jesús, su primera venida, hasta la segunda venida, y específicamente Daniel 12 es una mirada, la lupa está puesta en lo que va a suceder antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que va a suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué va a pasar? Dice en el verso 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Me voy a detener en esa frase, será tiempo de angustia. La Biblia dice en aquel tiempo, el tiempo del futuro, el tiempo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese día glorioso cuando el Señor va a irrumpir en la historia. Antes de ello, ¿qué pasará, hermanos, con la iglesia? ¿Qué pasará con los seguidores de Cristo? Dice la Biblia, será tiempo de angustia, será tiempo de quebrantamiento, tiempo de dolor, tiempo de persecución. Para tener más detalle de esto, voy a mencionarles algunos versículos de apoyo, hermanos.
Y voy a suplicarles, por favor, tomar nota en sus boletines. Mateo 24, 21. El Señor Jesús, en Mateo 24, habla de ese tiempo de angustia. Y dice así la Biblia, Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ni la habrá. No ha habido un tiempo de profundo dolor, no hubo un tiempo de terror como lo que el Señor menciona aquí. Este es el tiempo de la angustia. Y un prototipo, hermanos, de este periodo de dolor y de angustia se ha vivido en el tiempo de los macabeos. Y vamos a recordar un poco cómo fue ese periodo, volviendo a Daniel en el capítulo 11. En Daniel capítulo 11, por ejemplo, aquí en el verso 31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Ahora me voy a Daniel 11:36, donde dice: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ese periodo, hermanos, de gran tribulación al cual hace referencia aquí el Señor en Daniel 12:1, es ese tiempo de la gran tribulación antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. También sé, hermanos, que hay una doctrina denominada el dispensacionalismo, y el dispensacionalismo enseña que la iglesia no va a atravesar la gran tribulación, que antes que el Señor regrese aquí a la tierra, 7 años antes de su segunda venida, el Señor vendrá secretamente arrebatará a la iglesia, el rapto secreto. Y una vez que la iglesia esté arrebatada, se desatará la gran tribulación. Menos mal que la iglesia ya no pasará por la gran tribulación, la iglesia ya no sufrirá. Eso es lo que dice el dispensacionalismo, hermanos. Pero si leemos bien Mateo capítulo 24, versículo 21, 22, y lo vamos a volver a leer, hermanos, y voy a pedir que tomemos nota. Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22, dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, repito, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿De qué días está hablando aquí la Biblia? De los días de terror, de los días de la gran tribulación, de los días donde el anticristo hará su presencia, y dominará y hará lo que quiere, y traerá dolor, sufrimiento, matanza, persecución y atrocidades, sobre todo al pueblo del Señor. La Biblia dice: por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La iglesia, en ese sentido, hermanos, va a atravesar la gran tribulación. Por eso el Señor nos dice que debemos estar preparados para todo momento. De esto mismo también habla Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Apocalipsis 17, 14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Cuándo terminará esa gran tribulación? Cuando el Cordero de Dios, cuando el Señor Jesucristo derrote al anticristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, hermanos, a esta tierra, con poder, con gloria y majestad. Hermanos, nada podrá mantenerse en pie delante de la presencia poderosa de nuestro Señor. Allí el Señor pondrá punto final a la maldad, al pecado. Entonces ese es el tiempo de angustia al cual
Aquí Daniel 1 hace referencia, hermanos, y vuelvo a decirles, como una ilustración de más o menos cómo será ese periodo, es el escenario de lo que hizo Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes mató a los judíos, profanó la casa de nuestro Dios. Antíoco Epífanes quiso ser adorado como si fuera Dios, impuso una nueva religión a los judíos. Los judíos sufrieron mucho por 15 años de dominación de Antíoco Epífanes, pero los últimos 3 años y medio fueron los más atroces en la historia de los judíos, hasta que al final Dios mismo mandó la muerte para Antíoco Epífanes, el símbolo del anticristo en el Antiguo Testamento. Israel pasó por angustia. El Señor nos dice, de esa manera, ahora en el Nuevo Testamento, cuando se haga presente el anticristo, la iglesia pasará por la gran tribulación, grande angustia, pero el Señor, hermanos, tiene una palabra de consuelo para su iglesia. Volvamos a Daniel capítulo 12, verso 1, que dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel. Aquí menciona a este ángel o arcángel llamado Miguel. Dice en aquel tiempo, o sea, en ese tiempo de angustia, en el tiempo de masacre, en el tiempo de barbarie contra la iglesia, el Señor dice, va a levantar a Miguel. ¿Y quién es Miguel? Es un arcángel. Por cierto, hermanos, el nombre Miguel significa ¿quién es como Jehová? Eso significa Miguel. ¿Quién es como Jehová? Entonces este poderoso arcángel se levanta. Dice la Biblia, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. La Biblia dice, hermanos, que el Señor manda a sus ángeles para proteger a su pueblo. Y acá nos da el nombre de uno de estos arcángeles poderosos que se va a enfrentar al anticristo, a Satanás. No es la primera vez que encontramos el nombre de Miguel aquí en la Biblia. En Judas capítulo 1 verso 9 también se habla de este arcángel, y lo voy a leer. Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miren, aquí se nos cuenta que Miguel, el arcángel, estaba protegiendo el cuerpo de Moisés, estaba resguardando el cuerpo de Moisés, lo que nos muestra el aprecio que el Señor tiene por su siervo, el cuidado y el amor que el Señor tiene por nosotros. Por eso digo, la primera enseñanza para nosotros es, el Señor conoce a su pueblo y consuela a su pueblo. Y aquí está Miguel. El Señor nos está enseñando, hermanos, que aunque las circunstancias sean difíciles, que aunque tal vez en este momento estás pasando por pruebas, ya sea en la salud, en lo personal, en lo familiar, hermanos, Dios sabe cómo se encuentra tu corazón en este momento. Dios lo sabe, Dios te conoce. Pero ¿sabes? Dios dice que Él está de tu parte. Dios dice que en tu momento de angustia, Él no está ajeno, Él está presente. El hecho de que no lo podamos ver, ni le podamos tocar a nuestro Señor, no quita que esto es una realidad. Esto es una realidad, hermanos. Entonces dice que se levantará Miguel, dice, en ese tiempo de angustia. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, será libertado tu pueblo. Se entiende, hermanos, que por la obra de este arcángel Miguel, que es un servidor de Dios, es un arcángel de Cristo, se logrará el cometido que Dios tiene, la salvación. Todos los que se hallen escritos en el libro, todos los que se hallen escritos en el libro. Antes de hablar sobre este libro, quiero darles otra cita bíblica que habla de este arcángel Miguel, que está en Apocalipsis 12:7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice así, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí tenemos otra mirada de este arcángel Miguel. Entonces esto nos enseña que Miguel es un poderoso ángel, de un rango superior a los ángeles
vamos a decir, comunes y corrientes. Bueno, aunque no son tan comunes y corrientes los ángeles, son poderosísimos, pero imagínense nada más la dignidad de este arcángel Miguel, cuyo nombre significa ¿quién es como Jehová? Ahora, cuando habla aquí del libro de la vida, hermanos, esto nos recuerda a Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses 4:3 dice el apóstol Pablo, hablando del libro, dice así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Filipenses 4:3. 4:3. Filipenses. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, cuyos nombres están en el libro de la vida. En Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia habla aquí de un libro. Aquí en Daniel habla también de un libro. Es claro, hermanos, que aquí tenemos una figura literaria. Esto no es literal. No es que Dios necesita un libro para anotar las cosas porque Dios se le olvida. No es que Dios necesita una agenda porque a Dios se le olvida. A su servidor se le olvida muchas cosas, hermanos. Hasta la agenda en una ocasión olvidé. Pero a Dios no, hermanos. Pero ¿qué es lo que quiere decir aquí cuando habla de esta figura literaria de un libro? Lo que quiere decir es que Dios nos tiene presentes a todos. En su mente y en su corazón, el Señor nos conoce. El Señor nos tiene por nombre a todos nosotros. Por esa razón habla de este libro de la vida, porque es el registro de Dios, es el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, nosotros podríamos decir: sí, Señor, yo sé que tú me conoces, pero estoy sufriendo. Yo sé que tú me amas, pero estoy enfermo. La situación es difícil para mí, Señor. Tengo tantos problemas. Estoy tan bajoneado, podríamos decir. Yo sé, Señor, que tú me conoces, pero ¿habrá algún consuelo para mí? Y el Señor dice: por supuesto que hay consuelo para ti. Daniel podría decirle al Señor: Señor, estoy orando por tu pueblo, por mi pueblo Israel, tanta persecución. ¿Habrá alguna solución? Estoy orando, tanta gente que ha muerto por manos, que van a morir por manos de Antíoco Epífanes, que para Daniel era futuro eso. Para nosotros ya es historia porque ya pasó. Tantos judíos, tantos buenos hombres que murieron asesinados, degollados. ¿Habrá consuelo para sus familiares? ¿Habrá consuelo para ellos que fueron masacrados? Y en el versículo 2 de Daniel dice lo siguiente, Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dios no se ha olvidado ni de los muertos. El Señor dice: ellos resucitarán. Y con tanto cariño y tanto amor, aquí el Señor ni siquiera dice que están muertos, simplemente dice que están dormidos. Cada vez que en la Biblia encontramos a Dios hablando de sus hijos que han muerto, siempre Dios cariñosamente dice: están dormidos. Pero cada vez que Dios habla de los que no son de su pueblo, Dios siempre dice: están muertos. Pero cuando habla de sus hijos, Dios dice: está dormido. Ahora, eso no significa, hermanos, que realmente está dormido ahí en la tumba. No, hermanos, nosotros sabemos por la palabra de Dios, por Filipenses capítulo 1, verso 21 en adelante, sabemos que cuando uno muere, ¿a dónde se va nuestro espíritu, hermanos? El apóstol Pablo dijo, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia no es quedarse dormido en la tumba por más de 2000 años, eso no puede ser ganancia, hermanos, y menos para el apóstol Pablo, tan empeñoso que era por predicar la palabra de Dios de pueblo en pueblo. No estaría feliz de estar ahí durmiéndose por más de 2000 años. Pablo decía: yo deseo partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, pero quedaré por causa de ustedes. ¿Se acuerdan, hermanos, de la historia que el Señor contó del rico y Lázaro?
en el libro de Lucas, me parece que está la historia. Murió el hombre pobre, el indigente Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro, hermanos? Se quedó durmiendo en la tumba, hermanos, Lázaro, hasta el día de hoy. No, se fue a la presencia del Señor, ilustrado ahí como el seno de Abraham. ¿Qué pasó con el rico? También murió. ¿A dónde fue a parar el hombre? Al infierno, al Hades, al Seol, a la tortura, ¿no? Entonces, hermanos, aquí el Señor dice, no me he olvidado de mi gente. Han sido asesinados, degollados, les ha pasado de todo, pero no me he olvidado de ellos. Ellos, dice en el verso 3, ellos van a resplandecer, van a brillar como el resplandor del firmamento. Mateo 9:24 dice algo importante sobre la muerte. Mateo 9:24 dice, bueno, el contexto de Mateo 9 es la muerte de la hija de Jairo. ¿Se acuerdan la historia, hermanos, de Jairo, un hombre fariseo muy importante? Se le murió su hija de 12 años, la señorita. Y todos estaban llorando en casa. Jesús llegó a la casa de Jairo. Y el Señor le dijo a Jairo y a los demás, no lloren, ella está durmiendo. ¿Cuál fue la reacción de la gente que estaba en el velorio? Empezaron a reírse de Jesús, empezaron a burlarse diciendo, ella ya está muerta. Y el Señor resucitó a esa muchacha. Dice Mateo 9:24, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero más adelante la Biblia dice que el Señor resucitó a la hija de Jairo. Efectivamente, la niña estaba muerta. Hay una relación, hermanos, hay una cierta similitud entre la muerte y el sueño. Cuando nosotros dormimos, hermanos, nuestro cuerpo está en inactividad. Estamos sin actividad hasta que nos despertemos al día siguiente. Bueno, excepto los sonámbulos, ¿no?, que están en actividad todavía de noche también. Pero eso ya es atípico, hermanos. Pero el hecho, hermanos, es que cuando nosotros morimos, Dios valora y Dios ama. La Biblia dice, hermanos, que Dios tiene en estima la muerte de sus santos. La Biblia dice que el Señor nos va a pastorear aún más allá de la muerte. Y por eso el Señor dice aquí, a Daniel le dice, Daniel, los que han muerto, ellos van a resucitar y van a resplandecer. También van a resucitar los malvados. Dice aquí, otros resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Así sucederá, hermanos. ¿Cuándo pasará esto? En la segunda venida de Cristo Jesús sucederá todo esto. Sucederá todo esto. Muy bien. Ahora pasemos al versículo 4. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Voy a explicar esto. ¿Qué quiere decir? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Simplemente quiere decir, Daniel, toma nota de lo que estás viendo. Anótalo, Daniel. Quiero que escribas en un libro todo lo que estás viendo. Anótalo y guárdalo, Daniel. Guárdalo. No se vaya a perder. Consérvalo. Porque esta información es vital para mi pueblo. Por eso dice la Biblia, muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué quiere decir eso de muchos correrán de aquí para allá? Quiere decir que van a correr de aquí para allá, nada más, hermanos. Pero, ¿por qué van a correr de aquí para allá? ¿Qué es lo que les va a mantener a la gente en movimiento? ¿Qué van a buscar? Dice la Biblia, y la ciencia aumentará, el conocimiento aumentará. En otras palabras, Dios le dice a Daniel, Daniel, anota esto, guárdalo. Esta información es para mi pueblo. Anótalo, porque la gente va a querer saber esta información. Van a esforzarse por entender esta información. Van a querer averiguar esta información. Van a buscar este conocimiento. Y cuando lo entiendan, el conocimiento de ellos aumentará. Eso es lo que está significando aquí la palabra del Señor. Muchos correrán de aquí para allá buscando entender qué está pasando. No solo Daniel tiene la duda,
Todos queremos saber qué pasa, Señor. ¿Te vas a manifestar, Señor? Y el Señor dice, guarda, séllalo. No quiere decir, hermanos, no quiere decir, como algunos han dicho equivocadamente, que significa que Daniel tiene que sellar el libro y lo tiene que guardar para que recién, a partir del año 2000, recién la nueva generación lo descubra, lo entienda, porque la generación del primer siglo no lo pueden entender, porque lo que Daniel escribió no era para ellos, por lo tanto no es de utilidad para ellos, ellos no lo van a comprender. Esto recién a partir del 2000 en adelante lo van a entender. No es así, hermanos. ¿Por qué no es así? Porque 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Eso significa, hermanos, que la Biblia, toda la Biblia, hermanos, es útil para el creyente, no importa en qué época se encuentre. Así esté en el año 2022, así esté en el año de 1800, así esté ese cristiano en el año 100, así ese creyente esté en la época de los macabeos. Lo que Dios revela, hermanos, se aplica a toda la iglesia. Y esta información que Dios le ha dado a Daniel se aplicaba al tiempo de Daniel. No es que recién en esta época lo vamos a descubrir. Cuando dice la ciencia aumentará, no quiere decir que aumentará la cibernética, la computación, los celulares, y bueno, la ciencia se está cumpliendo, pastor. No se está refiriendo a esa ciencia, hermanos, se está refiriendo al conocimiento del Señor, a la preocupación que el pueblo de Dios va a tener en momentos de angustia y de dolor para buscar la palabra de Dios. Y esto es cierto, se aplica con nosotros, hermanos, porque cuando nos encontramos en angustia, cuando nos encontramos en quebranto, ¿qué pasa con nosotros? ¿Acaso no nos volvemos ansiosos por la palabra de Dios? ¿Acaso no empezamos a leer Job? Y Job se vuelve nuestro libro favorito porque yo sufro, pastor, y quiero entender, Job es mi libro favorito. ¿O no, hermanos? ¿Estamos corriendo de aquí para allá buscando información o no, hermanos? Por supuesto, por supuesto. Entonces el Señor conoce a su pueblo. El segundo punto de nuestra enseñanza, el Señor tiene dominio sobre todo. Vamos a ir al versículo 5, hermanos. El versículo 5 dice así, Daniel 12:5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Hermanos, aquí Daniel está a orillas del río Hiddekel. Este río Hiddekel es el río que actualmente se conoce con el nombre de el río Tigris. Allá en Medio Oriente está el río Tigris, y ahí está Daniel. Y dice la Biblia que de pronto aparecieron dos personas a ambos lados del río. A la derecha y a la izquierda del río aparecieron dos personas. Obviamente son dos ángeles los que aparecieron allí. Pero la Biblia dice que había un varón vestido de lino finísimo que estaba flotando encima del río. ¿Y quién sería ese varón de lino fino, hermanos, vestido de lino fino? Apocalipsis 1 nos dice de este varón vestido de lino fino, su rostro como el sol. ¿Quién es este hombre? Es Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Esta es una epifanía entonces, hermanos, ¿no? Esta es una epifanía, quiere decir es una aparición del Señor en el Antiguo Testamento. Pero cuando dice que este varón, que es nuestro Señor, que está encima del río Tigris o el río Hiddekel, cuando dice que está sobre el río, esa frase significa que el Señor tiene poder, que Él tiene control sobre ese río, tiene dominio sobre ese río. Por cierto, hermanos, la palabrita río allí escrito en nuestras Biblias, en el idioma original, el hebreo, es la misma palabra que se usa para el río Nilo. Es como si dijera que el Señor está encima de un segundo río Nilo. ¿Y se acuerdan, hermanos, la historia de Egipto?
Nos acordamos de cómo Dios humilló al faraón, humilló a los dioses egipcios para dar libertad a los israelitas. Entonces Dios, aquí el Señor, flotando encima de este río Tigris, está mostrando que Él tiene dominio y tiene poder sobre ese río. Y ese río, hermanos, es un símbolo del poder del reino mundial. Río, aquí en Daniel, es un símbolo del poder mundial. Ahora voy a demostrar por qué digo esto, hermanos, y vamos a ver una cita bíblica para poder comprender. Anoten, por favor, Isaías capítulo 8, versículos 6 al versículo 7. Isaías capítulo 8, versos 6 al 7. Allí dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Verso 7. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, y muchas. Esto es, al rey de Asiria. Repite esa parte. El Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es, el rey de Asiria con todo su poder. Fíjense, hermanos, aquí el río era un símbolo de el rey de Asiria con su ejército. Entonces aquí, en Daniel 12:6, tenemos la figura del Señor encima del río, es decir, encima de los poderes del mundo. El Señor tiene control, el Señor tiene dominio. Y uno de los ángeles le pregunta al Señor en el verso 6, y dijo uno al varón vestido que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin? Daniel no pregunta aquí, hermanos, porque Daniel está sorprendido. No puede hablar Daniel. A las justas puede pararse en pie Daniel. Pero este ángel le pregunta al Señor y le dice: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Cuando la Biblia habla de maravillas, está refiriéndose a ese tiempo de angustia, a ese tiempo de blasfemia, de maldad, de terror. A eso se refiere el término maravillas aquí. El ángel está preguntando: Señor, ¿hasta cuándo durará todas estas atrocidades? ¿Hasta cuándo va a sufrir la iglesia entonces, Señor? Y el Señor va a responder, hermanos, y aquí está la respuesta en el verso 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos. Y juró. Hermanos, alguien diría: pastor, y si ha jurado, entonces no es pues Dios, porque ¿cómo Dios va a jurar? Debe ser un ángel este hombre vestido de lino, porque dice que ha jurado, ¿no? Dios no creo que jure. Hermanos, Dios también hace juramentos. ¿Dónde está un ejemplo de cómo Dios jura? Está en Deuteronomio 32:40. Deuteronomio capítulo 32, versículo 40, dice de la siguiente manera. 32:40, dice: porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Está hablando el Señor. Yo alzaré mis manos al cielo, vivo yo, dice el Señor. Ezequiel capítulo 20, versículo 5, también nos dice lo mismo. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 20, versículo 5. Dice así, Ezequiel 25. Y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí Dios está jurando. Y no, dice la Biblia en Daniel, ¿está levantando una sola mano o está levantando las dos manos? Las dos manos, o sea, es doblemente solemne. El Señor no dice solo la mano derecha, también levanta la mano izquierda y dice: yo estoy jurando, les doy mi palabra de que yo tengo control sobre todo lo que está pasando.
Les doy mi palabra que el mal tendrá su final. Les doy mi palabra de que el anticristo será derrotado. Y nosotros preguntamos, sí, Señor, pero ¿cuándo? Danos la fecha, Señor, fecha. Hay mucha gente que ha tratado de averiguar, hermanos, hasta el día de hoy están averiguando. Están tratando de agarrar calculadora y sumando dígitos, números. Miren lo que dice el Señor. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos. Y aquí está la respuesta, que será por tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuánto tiempo durará, hermanos, la persecución de la iglesia? Durará, dice, tiempo, tiempos y mitad. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? Significa que va a durar 3 años y medio. Pero ya estamos en el año 2022 y hemos sufrido desde siempre y hay mucho sufrimiento. 3 años y medio. ¿Qué significa todo esto? Y aquí, hermanos, les voy a darles la explicación de lo que significa tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Y esta cita, hermanos, está también aquí en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículos 26. Daniel 7, 26 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Literalmente, hermanos, significa 3 años y medio. Literalmente significa 3 años y medio. Pero, hermanos, recuerden que estamos leyendo un libro profético y recuerden también que el mensaje que Dios le está dando aquí a Daniel no tiene como propósito dar una fecha exacta. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento dijo que nadie sabe el día de la segunda venida, solo su Padre, nadie sabe. El Señor no va a dar aquí una fecha. Pero, ¿qué significa entonces tiempo, tiempos y medio tiempo? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Recuerden, hermanos, que en la cultura judía los números tienen su significado. Por ejemplo, el número 7. ¿Sabemos qué significa el número 7, hermanos? Algo que es completo, algo que es maduro, algo que no falta nada. El número 7 es un nombre completo. ¿Y cuál es la mitad de 7? 3.5. Y aquí habla de 3 años y medio, 3.5. Eso ya nos da una pista, hermanos, que ese tiempo de 3 años y medio nos habla del juicio que Dios está haciendo. Por ejemplo, hermanos, en Lucas capítulo 4, verso 25, se menciona también ese tiempo. Voy a leer Lucas 4, 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Dice, hermanos, en la época de Elías el profeta, había un rey malvado que se llamaba Acab. Acab había insultado a Dios. Y Dios, hermanos, decidió castigar por 3 años y medio sin lluvia a Israel. 3 años y medio. Es importante ese dato. Santiago vuelve a hablar de esto en Santiago 5:17. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que los 3 años y 6 meses es un tiempo que quiere decir el tiempo de la disciplina de Dios, el tiempo de la amonestación de Dios. Ahora aquí, la iglesia va a pasar por esta gran tribulación porque Dios quiere purificar a su pueblo. Veamos Daniel 12:10. Daniel 12:10, ahí en nuestra cita bíblica dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos perecerán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hermanos, el dolor, la aflicción, las pruebas tienen el propósito de purificar a la iglesia. Entonces, estos 3 años y medio es un símbolo de la obra de Dios, purificando a su pueblo.
Pero también estos 3 años y medio, hermanos, es un símbolo de que Dios tiene el tiempo controlado y la acción del anticristo tiene límite. No va a poder ser los 7 años, va a ser la mitad de tiempo nada más. No siempre habrá dolor, hermanos. Dios tiene controlado el tiempo. Y otra cosa importante, hermanos, para cerrar esta parte. Cuando dice que habrá persecución, ¿por cuánto tiempo? Dice, por tiempo. Por tiempo. Luego dice, tiempos. Agreguen 2, multipliquen. Un tiempo. Luego dice, tiempos, plural. Vamos a agregar 2. Fíjense que está subiendo. De una unidad sube a 2. ¿Qué se espera? Que suba a 4, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Ya no sube a 4. Baja. ¿A cuánto baja? A la mitad. Ni siquiera es 1. Baja a la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza del anticristo y el poder del maligno va a empezar a crecer. Uno empieza a multiplicarse como que lleva la delantera, pero llega un momento donde se quiebra. No llega ni a 1. Se paraliza. Dios tiene el control, hermanos. Eso es lo que significa tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Mitad de este tiempo, hermanos. 3 años y medio. Son números simbólicos. En otras palabras, Dios dice, yo voy a disciplinar a mi pueblo, yo voy a purificar a mi pueblo, yo tengo el tiempo controlado. Y Jesús dijo, por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Dios dice, yo voy a controlar el tiempo. Y para concluir, hermanos, Dios nos llama a ser fieles hasta el final. Dios nos llama a ser fieles. Concluyo con esto. En el versículo 8 dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Aquí Daniel quiere saber. Daniel como que le pregunta a la fecha, Señor, ¿cuándo es? ¿Y qué le dice el Señor? El verso 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos perecerán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Verso 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. En otras palabras, Dios le dice, mira, ya te he dicho que será un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, es decir, yo tengo controlado. Lo que te pido a ti, Daniel, es, tú sigue fiel, sigue tu camino. Mi propósito es purificar a mi pueblo, a mi iglesia, y en el proceso tú vas a comprender, Daniel. No lo comprendes ahora, pero en el proceso tú entenderás. Y luego habla de números que son aquí raros. En el verso 11 habla de 1290 días. Ahora, estos 1290 días son básicamente lo mismo que 3 años y medio, solo que aquí se le agrega 30 días más. 30 días más. Pero no nos compliquemos, hermanos. ¿Cuál es la idea de todo esto? Una vez más, estos números son simbólicos y solamente simbolizan que Dios tiene el control del tiempo. Dios conoce las edades, Dios conoce los tiempos, nosotros no los conocemos, pero en la potestad Dios conoce, Dios tiene controlado todo esto. Versículo 12 dice, bienaventurado el que espera y llegue a 1335 días. Bienaventurado el que espera. Debemos tener paciencia, hermanos. Versículo 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Termino con estas aplicaciones para nosotros, hermanos. En primer lugar, a pesar de las apariencias, a pesar de todo lo que está pasando, hermanos, en el mundo, y en el caso particular del Perú, 20 muertos, ¿no? En Ayacucho, en muchas partes, parece que estamos en anarquía. Nuestros hermanos están delicados de salud, parece que Dios no está controlando las cosas. A pesar de que parece así, hermanos, Dios sigue teniendo el control. Dios dice, yo conozco, yo los tengo registrado en mi mente, aquí en mi corazón están ustedes, no me he olvidado.
levantaré a Miguel para que les ayude. Estoy con ustedes, pase lo que pase. Esa es la primera aplicación, confiemos en el Señor. Lo segundo, hermanos, no estamos solos. Si el Señor dice que va a levantar a Miguel, la Biblia dice que el Señor manda a sus ángeles para que puedan acampar alrededor de los que le temen. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado en momentos difíciles o en lugares peligrosos? No estoy diciendo que nos expongamos y digamos, bueno, como soy cristiano voy a salir a la medianoche y voy a ir por una avenida peligrosa donde hay choros y ladrones y no pasa nada, que Dios mandará a sus ángeles. No, hermanos, no está diciendo eso, pero habrá momentos, situaciones donde vamos a estar en riesgo. ¿El Señor estará con nosotros? ¿Mandará a sus ángeles para guardarnos? La Biblia dice que sí, hermanos. Entonces, no estamos solos, hermanos. El Señor respalda a su pueblo. Número 3. La victoria está garantizada. La victoria está garantizada, hermanos. La tribulación tendrá su objetivo, purificar nuestras vidas. La Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermanos. Lo mismo, las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones duelen, pero es por nuestro bien. Dios tiene control. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos por esta mañana. Gracias por este libro del profeta Daniel. Señor, tú conoces a tu pueblo y tú consuelas. Habrá resurrección, Señor, porque estamos en tu corazón, estamos en tu mente. Señor, gracias, porque tú conoces, Señor, los tiempos. Dominas sobre todo, porque amas a tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos exhortas a serte fieles, leales a ti, sabiendo que aún las pruebas nos benefician. Bendice a tu pueblo continuamente, amado Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.